Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a Sofía Escuela de Posgrado. Esta es nuestra videoconferencia número 131 y hoy me place hacer la presentación de un directo amigo de hace muchísimos años, y estoy hablando del magíster Arturo Zapata Avellaneda, quien está con nosotros desde la cálida ciudad de Piura. Bueno, cálida no solamente por su calor, sino también por ese calor humano y de amistad. Arturo nos expone esta noche un tema de mucha importancia y trascendencia y que lleva por título Causales de divorcio. Voy a dar una breve lectura a una síntesis de la extensa hoja de vida de don Arturo Zapata Avellaneda. Él es abogado egresado de la Universidad de San Martín de Porres, cuenta con el grado de maestro en Derecho Empresarial. Es conciliador extrajudicial especializado en familia, acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es árbitro adscrito a la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la Asociación Internacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Derecho, ASIMARC, con sede en la ciudad de Lima. Cuenta también con los estudios concluidos de doctorado en Derecho. Es miembro honorario del Instituto Latinoamericano de Derecho en Guayaquil, Ecuador. Docente universitario de la Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Nacional de Piura, Universidad Alas Peruanas y Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, todas ellas en la ciudad de Piura. Miembro titular de AZ, Capacitación, Asesoría y Negocios EIRL, y de la ONG Renacer 21. Exgerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Castilla en Piura, ex miembro de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, ex asesor legal de la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional de Piura, ex abogado 1 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Subregión de Educación Luciano Castillo Colonna en Sullana, Piura. Es ex asesor legal externo de Mi Banco, Banco de Microempresa S.A. en Lima, ex gerente de Arcaya y Zapata, abogados asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, ex coordinador académico de la Facultad de Derecho de la UAP, filial Piura, y ULADECH, filial Piura. Conferencista y ponente en eventos académicos de derecho a nivel nacional e internacional. Con ustedes es un gran honor dejarlos con el magíster Arturo Zapata Avellaneda. Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias, doctor Willy Ramírez Chávarri. Es para mí todo un honor haber sido convocado a esta selecta plana docente de Sofía Escuela de Posgrado. Bien, felicito a todos ustedes por la asistencia, porque eso demuestra las ganas y el ímpetu siempre de querer conocer algo más de esta ciencia jurídica que es bastante amplia. Definitivamente, con el doctor Willy Ramírez Chávarri nos une una amistad ya de unos años, como él bien lo había mencionado, y me da gusto verlo que está a la vanguardia precisamente de la actualización de los conocimientos jurídicos. Por mi parte, el día de hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante en el sentido de que, muchas personas generalmente me dicen, oye Arturo, ¿vas a tocar un tema de divorcio? Sí, vamos a tocar un tema de divorcio porque es un tema de derecho civil. Pero quiero dejar bien en claro de que yo soy un convencido, ¿bien?, de lo que es el matrimonio. Personalmente, para mí, el matrimonio ha sido una decisión muy importante en mi vida, ¿correcto?,
que me ha llevado, gracias a Dios, al lugar en donde me encuentro, y la pareja que me une a ella es de las mejores personas que he podido encontrar a lo largo de mi vida. Pero también soy consciente de que lamentablemente no a todos a veces le va de esa manera, ¿correcto? En ese sentido, hay que tener bastante cuidado cuando uno escoge la pareja. La pareja, cuando es alguien que te complementa, te ayuda a ser mejor. Si no es de esa manera, hay que tener muchísimo cuidado en dar el siguiente paso. Por eso es que algunas personas, en lugar de casarse, optan por las uniones de hecho. Obviamente, las uniones de hecho han venido ganando espacios en la actualidad, y si uno se pone a preguntar, a veces cuando lo he hecho en los cursos de derecho de familia, cuando trato sobre el tema de la naturaleza jurídica del matrimonio, algunos, sobre todo los muchachos, los jóvenes, creen más en el tema de la unión de hecho que en la unión matrimonial. Pero si uno se pone a pensar, dentro de los más de 2000 artículos que tiene el Código Civil, solamente uno habla de la unión de hecho, que es el artículo 326 del Código Civil. Y la mayoría de las personas tratan de ir a lo que son las uniones de hecho y no al matrimonio. Ahí cabe preguntarnos, si esa unión de hecho está debidamente regulada, porque lo que sí tenemos es una debida regulación de la unión matrimonial, pero no de la unión de hecho. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque definitivamente hay más derechos, pero también hay más deberes en el tema del matrimonio. En cambio, en la unión de hecho no los hay tantos, ¿ya? Vamos a comenzar por ahí. Vamos también a decir lo siguiente, que cuando uno a veces en la vida se enamora, ciertamente cree a veces que esa unión es para siempre. Sin embargo, cuando uno convive realmente con esa persona, es que se da cuenta si es que van a continuar en el desarrollo de su unión. Y a veces las personas se pelean por cualquier cosa. Cuando alguien está enamorado, las cosas son bonitas. ¿Y sabes por qué? Porque cada uno generalmente se va a sus casas después de verse. Y comen en sus casas, duermen en sus casas, y al día siguiente se vuelven a ver. Pero cuando ya tienes a esa persona viviendo todo el tiempo contigo, es cuando realmente aprendes a conocerlo y cuando realmente comienzas a ver sus virtudes, pero también convives con sus defectos. Hay personas que cuando se casan o toman la decisión del matrimonio, a veces piensan que la persona podrá tener algunos defectos, pero que cuando se casan, recién ahí van a cambiar. No, señor, no, señorita. Las personas no cambian por la pareja. Las personas cambian si quieren cambiar. Tú podrás estar a su lado y tratar de ser la mejor persona para cambiarlo. No va a cambiar. Si la persona no quiere, no cambia. Y si no cambia, tú tienes que cambiar. Y a veces esos conflictos traen muchísimos problemas dentro del matrimonio. Es por eso que el día de hoy vamos a analizar, de acuerdo a nuestro Código Civil vigente, este tema de lo que son las causales de divorcio que están reguladas en el Código Civil peruano, ¿correcto? Estas causales de divorcio son las mismas causales que para la separación de cuerpos. Desde ya vamos diciendo entonces de que hay que diferenciar algunas cosas antes de llegar al divorcio. ¿Por qué digo esto? A ver, veamos. En principio, vamos a señalar lo siguiente. Hay que tener en cuenta esto, ¿bien? Que no es lo mismo separarse que divorciarse que pedir la nulidad del matrimonio. Son tres situaciones diferentes dentro de nuestra legislación civil.
Separarse significa solamente, que es lo que se denomina como separación de cuerpos. Separarse de cuerpos no significa disolución del vínculo matrimonial. ¿Correcto? Es solamente decaimiento del vínculo matrimonial. ¿Qué significa eso? Significa que ya no viven juntos, ¿correcto? Ya no viven la pareja necesariamente sobre el mismo domicilio conyugal, que es una de las obligaciones que hay que respetar dentro del matrimonio. Me explico. En el artículo 26 del Código Civil, usted podrá encontrar, si es que lo tiene a la mano, pero en el artículo 36, usted podrá encontrar lo que significa domicilio conyugal. Y el domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno, es decir, de común acuerdo, o en su defecto, el último que compartieron. Cuando hay una declaración de separación de cuerpos, ya no necesitan vivir bajo el mismo techo, pero se tienen que respetar los demás deberes conyugales, como por ejemplo la fidelidad, ¿no es cierto?, y la asistencia. Ya no viven en el mismo domicilio conyugal, pero hay que seguir respetando esos otros deberes. Eso se llama decaimiento del vínculo y eso es separación de cuerpos. El divorcio, por el contrario, sí es la disolución del vínculo matrimonial. ¿Correcto? Disolución del vínculo matrimonial. Disolución que trae consecuencias. Disolución que puede deberse a muchas causales. Disolución de un vínculo matrimonial donde la pareja contrajo un matrimonio válido y se va a disolver por las causales que establece el Código Civil en este artículo 333. Esa disolución, vuelvo a repetir, trae consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, tales como la separación de los bienes de las sociedades gananciales, si es que optaron por ese régimen. Recuerden ustedes que en el caso de las uniones de hecho, el único régimen que pueden tener los convivientes es la de sociedades gananciales. Pero en el matrimonio puede haber separación de patrimonios, ¿correcto? Si es que así lo han establecido antes de casarse o habiéndose casado, separaron los patrimonios. Pero si nunca dijeron nada y tienen una sociedad de gananciales, el divorcio va a poner fin a esa sociedad de gananciales. Que va a tener además efectos sobre los hijos, sobre todo si estos son menores de edad, ¿no es cierto? Hay que ver quiénes son los que van a tener la tenencia, dependiendo de la edad, si es que la tenencia es compartida, ¿correcto? Y que va a tener también incidencia en que, por ejemplo, para el caso de los cónyuges, ya no va a haber la obligación de alimentar, salvo las excepciones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Salvo algunas excepciones que establece el Código Civil como efectos precisamente del divorcio. Y obviamente ya no va a haber esa vocación hereditaria entre cónyuges, ¿correcto? Se mantendrán las vocaciones hereditarias para el caso de los hijos. Eso es en el caso del divorcio. Pero en el caso de la nulidad o anulabilidad del matrimonio, vea usted el artículo 274 y el artículo 277, la nulidad o anulabilidad del matrimonio son causales distintas de la de separación de cuerpos o de divorcio. La nulidad y la anulabilidad del matrimonio tienen causales que no se regulan por las causales de nulidad de los actos jurídicos. Por eso es que algunos dicen de que si bien es cierto, el matrimonio es un acto jurígeno, no necesariamente por sí mismo es un acto jurídico, porque el divorcio o la nulidad no dependen de las partes, sino de una decisión de un tercero. Diferente en el caso de lo que es divorcio, ¿ya? En otras palabras, vamos a poner un ejemplo.
Si usted y mi persona tenemos un contrato de alquiler y ninguno de los dos está de acuerdo en continuar con ese contrato de alquiler, simplemente con un acuerdo entre usted y yo, damos por terminado ese contrato de alquiler. Pero en un matrimonio no. En un matrimonio, por más que usted no esté de acuerdo con su pareja en vivir juntos y se quieren divorciar, pero no lo hacen, ¿correcto? Si no hay un mutuo acuerdo, tendrá que irse por un tema de causal. Pero es un matrimonio válido. En el caso de la nulidad o de la anulabilidad, ese matrimonio tiene un vicio, ¿correcto? Y usted podrá demandar esa causal de nulidad o de anulabilidad dentro de los 2 primeros años del matrimonio. Vuelvo a repetir, las causales de anulabilidad y de nulidad deben solicitarse dentro de los 2 primeros años, ¿correcto? En la mayoría de los casos, ¿ya? Pero para el caso de divorcio es pasados 2 años hacia adelante, ¿correcto? Pasados 2 años hacia adelante. Entonces, tiene usted que ver bien cuáles son esas situaciones. No voy a referirme ahora al tema de la nulidad y la anulabilidad, que vuelvo a repetir, están regulados sus causales en el 274 y en el 277, porque lo que me ocupa el día de hoy es el divorcio, las causales de divorcio. En todo caso, sepa usted, por ejemplo, vamos a poner un caso. Imaginémonos el caso, ¿no? Un caballero se casa con una chica, ¿correcto? Y como no tienen dinero para ir a vivir a algún lado, se van a vivir a la casa de la chica, ¿correcto? Y en la casa de la chica se encuentra el caballero que la hermana menor de su esposa está mucho mejor que ella. Y comienzan a tener una relación que no deberían tener, ¿no es cierto? Comienzan a tener una relación que no deberían tener. Entonces, la esposa, tarde o temprano, se da cuenta de la situación y no le queda otra más que al marido que aceptarlo. Frente a esa situación hay un escándalo dentro de la familia. El hombre reconoce pues que está enamorado de la hermana menor, la esposa pone el grito al cielo y deciden, imaginémonos, separarse mejor sin hacer escándalo de mutuo acuerdo. Perfecto, se separaron. La pregunta sería, doctor, y ahora que ya están separados, ¿el muchacho puede casarse con la hermana si ya están divorciados judicialmente o si han ido por el mutuo acuerdo en vía de municipalidad o en vía notarial? ¿Se podrán casar? ¿Qué piensa usted? ¿Podrán casarse? Y la respuesta es, no van a poder casarse. Pero el Código Civil, frente a eso, genera un tema de impedimento. En este caso, el impedimento está señalado en el Código Civil, ¿correcto? En el siguiente artículo. Veamos. Tenemos, por ejemplo, el artículo 242, impedimentos relativos. Escuchen, ¿correcto? Dice, no pueden contraer matrimonio entre sí, inciso 4 del artículo 242, los afines en el segundo grado de la línea colateral, afines, segundo grado, línea colateral, afines por matrimonio, segundo grado en línea, en este caso subes al tronco común que serían los padres y bajas al siguiente que serían los hermanos. Afines en segundo grado de la línea colateral. En otras palabras, cuñados. No pueden casarse los cuñados cuando el matrimonio que produjo la afinidad se disolvió, es decir, divorcio, y el excónyuge vive. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser feliz?
te dice mientras el ex cónyuge vive. ¿Qué hay que esperar? Que muera. Esa es la solución que me da el código. ¿Eso estará bien que un código civil te diga que las cosas son así? Si no puede morir, habrá que ayudarla. ¿Se dan cuenta cómo está redactado el Código Civil? En el Código Civil hay muchos errores, señores. Hay muchísimos en cada uno de sus libros. Este es un Código Civil de 1984. A la fecha hay muchas cosas que han cambiado y merece una actualización. Bien, porque el mundo de la década de los 80 no es el mismo al Código Civil que hoy día tenemos. Perdón, a la vida, a la realidad social que hoy día tenemos. Y las normas deben responder a esa realidad social. En todo caso, el matrimonio en el Perú no es un contrato, porque como matrimonio debe usted saber que si lo pusiéramos como un contrato, tendríamos que utilizar un intercontractual. Y ese intercontractual implica oferta, contraoferta, celebración, ejecución de obligaciones. Así es el intercontractual. En el caso de la oferta, las personas que no están casadas, ¿estarán de oferta? Definitivamente que no. No podríamos decir eso. ¿No es cierto? En el caso del matrimonio, de la celebración, en el Perú no existen los precontratos matrimoniales. No hay eso, no hay lo que en otros países se conoce como las capitulaciones. En el Perú no hay eso. En el Perú, todo lo que usted tiene como bien propio, lo aporta a la sociedad de gananciales. Todo lo que usted tiene, lo aporta a la sociedad de gananciales, en calidad de bien propio. Doctor, ¿debo aportar en calidad de bien propio por ejemplo, mi vehículo, mi departamento que me lo he comprado estando soltero, ¿lo debo aportar? La respuesta es sí, lo debes aportar como bien propio. Revise usted el artículo 302 del Código Civil. Ahí están los bienes propios. Doctor, yo tengo mi cama con mi colchón ahí donde he librado tantas batallas. ¿Lo debo aportar como bien propio? Sí, señor, lo debe aportar como bien propio. Doctor Zapata, yo tengo un vehículo. Con ese vehículo yo hago transporte vehicular. ¿Debo aportarlo como bien propio? Así es, debe aportarlo como bien propio. Sigue siendo propio, pero debe aportarlo. Ya vamos a mencionar el por qué. Doctor Zapata, yo tengo mi televisor, mi Blu-ray y todos mis videos educativos. ¿Debo aportarlos como bien propio? Sí, señor, debo aportarlos como bien propio. La ropa, los libros, también se aportan. A eso se suman los bienes sociales, que son los que están regulados en el artículo 310. Los bienes sociales son los que la pareja, con su esfuerzo, compra. Doctor Zapata, yo tengo mi vehículo con el que hago taxi. ¿Es mío? Sí, es bien propio. Pero lo que ganes de ese vehículo, eso es bien social. Tú puedes tener una casa que te han dejado en herencia, eso es bien propio. Pero esa casa, si tú la alquilas, ese dinero no es tuyo, ese dinero es un bien social. Correcto. Eso hay que tenerlo bien en claro porque a veces hay algunas preguntas sobre los temas de regímenes patrimoniales que a lo mejor a través de unas nuevas capacitaciones que a lo mejor podríamos tener más adelante, podría esclarificarse un poquito más este tema de lo que son las sociedades gananciales, porque lamentablemente, y eso también hay que decirlo, cuando la gente se casa, la gente no sabe a ciencia cierta qué cosa es un régimen de gananciales.
en qué consisten verdaderamente los alimentos, cuáles son los deberes que se tienen dentro del matrimonio, cuándo se puede perder la patria potestad, cuándo se puede limitar la patria potestad. Hay gente que no sabe eso, hasta qué edad se le debe alimentar a un hijo, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado, qué cosas son los hijos matrimoniales, de los hijos nacidos fuera del vínculo matrimonial, el tema de lo que es la situación de los hijos alimentistas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí. Eso no te lo dicen. Te leen algunos artículos al momento de casarte, pero no estás del todo consciente de cuáles son los alcances del paso que vas a dar. Y debería la persona que se va a casar tener conocimiento de eso para que con ese conocimiento informado declarar al momento de casarse si decide o no decide hacerlo. Pero en el Perú eso no ocurre. Bien. Muy bien. Siendo entonces que las causales de separación de cuerpos y de divorcio son las mismas, como ustedes pueden ver, es que vamos a analizar este artículo 333 del Código Civil. Y la primera causal es precisamente la causal de adulterio. Si usted toma su Código Civil y revisa el inciso primero, se va a dar cuenta que existe el tema del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Hay muchas personas que no tienen muy en claro qué es el tema del adulterio y cómo probarlo. Ese es el tema. Cómo probarlo en un proceso judicial. Y algunos dicen, doctor, yo le tengo las fotos que están, yo le tengo los videos, porque se han grabado estos malditos miserables, ¿no es cierto?, manteniendo la relación sexual. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es mantener la relación sexual con una persona que no es tu cónyuge. Eso es adulterio. No es darse un besito. ¿Correcto? No es ni siquiera tomarse fotografías desnudos, no, es mantener una relación sexual con una pareja que no es tu cónyuge. ¿Cómo pruebas eso? Y algunos dicen, doctor, ahí están los videos que se han grabado estos. Doctor, ahí están los audios que se dicen que sí que se encuentran y que mantienen la relación y dicen cosas que son subidas de tono. Ahí han tenido la relación sexual. O los han captado, los han grabado. Eso lo puedo proponer como muestra del adulterio. Si bien es cierto, el adulterio es mantener relaciones sexuales con una persona que no es tu pareja, dentro de un proceso judicial, se pueden proponer como medios probatorios videos o audios o fotos de el mantener esa relación sexual. ¿Por qué? Porque en principio este tema del adulterio, en fotos o en videos, no es posible su probanza porque van en contra de la intimidad de las personas. ¿Correcto? Es un tema de mucha intimidad. Porque no podemos actuar un medio probatorio frente a terceros de una situación como esta. Si no, imagínense cómo fuera. Ah, ya, miren, ve, aquí está el video grabado en un CD o en una memoria, ahí está. Vamos a actuar el medio probatorio en un juzgado. Imagínate lo que es ponerse a ver eso. No podrías ponerlo, ¿correcto? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque el adulterio como tal no es posible probarlo con esos medios probatorios. Doctor, con una prueba de testigos. Prueba de testigos significa que tendrías que haber llamado a gente para que cuando estén haciendo la relación sexual presencien una situación como esa. No podrías ponerlos, ¿correcto? Igual podrían ser tachados esos testigos. Allá, doctor, entonces, si no es testigo, una pericia que revise y que la señorita pase por un, o la señora pase por un tema de pericia médica, ¿no?
Tampoco, porque eso también va en contra de la intimidad de la persona. Inspección judicial, que vas a habilitar día y hora para que un juez vaya a un hotel donde están la pareja manteniendo la relación y se ordene el descerraje, si es que no aperturan, y que justamente verifique el juez cuando abran la puerta para efectos del descerraje, si es que realmente está teniendo la relación sexual. Eso no es posible. Entonces, probar adulterio en una relación es bien difícil. Generalmente se prueba con la partida de nacimiento del hijo adulterino cuando la otra persona con quien se ha tenido la relación sexual lo reconoce. Antes eso no era posible. Antes la RENIEC no aceptaba eso. ¿Por qué? Porque hacía eficaz el tema de lo que se conoce como la presunción pater is. ¿Qué cosa es esa presunción pater is? En la cual se presumía que todos los hijos nacidos dentro del matrimonio se tiene como padre al cónyuge. Esa es la presunción pater is. Entonces RENIEC no aceptaba eso. Pero últimamente ha cambiado esa posición y ahora sí acepta que otra persona, en base al interés superior del niño de conocer su derecho a la identidad, pueda reconocer a el hijo nacido fuera del vínculo matrimonial. ¿Correcto? Eso ahora es posible, antes no lo era. ¿Bien? Y con eso da origen precisamente a la existencia de la probanza del adulterio. Otro es muy difícil. Doctor, pero entonces las personas pueden mantener la relación sexual y no necesariamente tener hijos. Imaginémonos la señora se ha hecho su ligadura de trompas y comienza a sacarle la vuelta a su esposo cada vez que puede, ¿no es cierto? Con el señor González, que es el que entra cuando el caballero sale, ¿no es cierto? Ahí no hay forma de probarlo, está más difícil la situación. Pero debe haber una prueba escrita de eso. Ahora, ya si las personas salen a decirlo con una manifestación de parte de que sí, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo dentro del matrimonio, como dicen algunos, a declaración de parte se releva la prueba, ¿no es cierto? ¿Puede ocurrir eso? Sí puede ocurrir. Pero a veces hay alguien que me ha preguntado, doctor Zapata, ¿qué pasaría, dicen algunos, si es que un día X, la señora ya cansada de estar con el marido, la esposa no tiene mejor idea que regalarle para el día de su cumpleaños una chica para su uso? Como dijo doctor, la señora crea una situación específica, escucha, la señora crea una situación específica y quiere hacer caer al esposo regalándole una chica para que tenga relaciones y con eso acreditar que le han sacado la vuelta. ¿Correcto? Eso generaría la causal del divorcio por adulterio. Doctor, no entiendo. A ver, vuélvamelo a repetir. ¿Cómo es que va eso? Bien. Imaginémonos que la esposa le ofrece al caballero mantener una relación con otra chica, haciendo un trío, o que ella mire que su marido está con otra. ¿Eso dará causal al divorcio por adulterio? La respuesta es la siguiente. A veces los muchachos en las aulas, cuando les preguntan eso, generalmente les digo, ¿y qué haría usted si fuera el caballero? ¿Le daría trámite al expediente o no le daría trámite al expediente? El Código Civil regula esto. ¿Bien? En el artículo 335 o 336, como dice ahí, habla de la improcedencia de la separación por adulterio. Dice, no puede intentarse la separación de cuerpos o el divorcio por adulterio si el ofendido lo provocó, si el ofendido lo consintió
o si el ofendido lo perdonó. El ejemplo que yo le estoy poniendo es el de que el ofendido lo provoca. Ahí no puede intentarse el tema del divorcio. Así es que si alguno de esos días su esposa le regala algo de eso, el día de su cumpleaños, dile, mira y aplaude, porque no se van a poder divorciar por esa causa. ¿Ya? Si lo consintió, significa de que hay mujeres u hombres que pueden consentir situaciones como esas siendo open minds, y eso ya depende de las parejas. O si lo perdonó, es decir, lo supo y nunca dijo nada por alguna razón. A lo mejor por el que dirán, a lo mejor por los hijos, a lo mejor porque es la fuente de ingreso, pueden haber múltiples razones. Pero si usted lo consintió, lo provocó o lo perdonó, no puede invocar la causal de divorcio. Y la cohabitación posterior al conocimiento del adulterio, o sea, sabes que te han cometido adulterio y tú vuelves a mantener una cohabitación con esa persona, mantienes una relación sexual con él o con ella, impide iniciar o proseguir la acción. Entonces, cuando hablamos del tema del adulterio, hay que tener bastante cuidado con qué lo probamos. Generalmente eso se prueba con una partida de nacimiento de un hijo extramatrimonial donde esa otra persona reconoce al menor. Fuera de esos otros casos es bastante difícil probar el adulterio. Doctor, si no puedo probar el adulterio, ¿puedo probar otra causal como conducta deshonrosa? La respuesta es sí, sí se puede. Ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las causales es la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias. Recuerden que hoy en día este tema de la ley de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar reconoce hasta 4 formas de violencia. ¿Correcto? Hay violencia física, hay violencia psicológica, pero también hay violencia sexual y también hay violencia patrimonial. Pero eso es lo que tenemos hoy en día. Recuerden ustedes que este código es del año 84 y en ese tiempo no se hablaba ni de violencia sexual ni del tema de lo que es violencia patrimonial, menos dentro del matrimonio. ¿Ya? Eso en ese tiempo no se daba. Por eso es que tal vez podría darse una nueva evaluación de cuáles son estas causales de violencia física o psicológica y si amerita que esas otras formas de violencia que también están reguladas en la ley puedan ser causal de divorcio. Bien, en todo caso, el tema queda allí. Lo que sí es verdad es que en el Perú solamente se da como causal de divorcio violencia física o psicológica. Entendiendo que la violencia física va por el lado de los golpes, ¿correcto? Que causan, ¿no es cierto?, evidencias en el contorno externo de la persona. Y en cambio la violencia psicológica es aquel maltrato, ¿correcto?, que afecta nuestra forma de ser, ¿no es cierto?, y que limita por ese maltrato psicológico muchas de nuestras acciones normales dentro de la sociedad. En todo caso, debe haber, para forma de probar la causal, debe haber una sentencia, ¿no es cierto?, donde a la parte que está pidiendo como demandante el divorcio por causal, ya ha sido motivo de un proceso judicial previo sobre violencia, sobre estos 2 tipos de violencia física o psicológica. Y en todo caso corresponderá al juez apreciar, de acuerdo a las circunstancias, qué cosa es lo que ha ocurrido. ¿Bien? Pero es una forma de solicitar el divorcio. Bien, entonces acá tienes que tener un proceso donde se acredite que la persona ha realizado alguno de estos tipos de violencia física o psicológica para poder intentar esta causal dentro de un proceso
de separación de cuerpos o de divorcio por violencia física o por violencia psicológica. Otra de las causales de separación de cuerpos y de divorcio es el atentado contra la vida del cónyuge. Y ojo que estamos a un nivel de atentado, ¿correcto? O sea, el nivel de participación ha sido de que efectivamente han querido matar al cónyuge para que la pareja adulterina tal vez puedan vivir tranquilamente, o el marido pueda librarse o la mujer pueda librarse de su cónyuge. En este caso, el atentado contra la vida del cónyuge consiste en el atentado que uno de los cónyuges decide hacer contra la vida del otro. Puede ser de manera directa como autor, o puede ser como cómplice o como instigador. No resulta necesario afectar la vida del cónyuge, basta simplemente con ponerla en peligro. Esta acción también puede ser omisiva. ¿Qué significa? Cuando frente a una situación de peligro, deja de llamarse, por ejemplo, al médico, o no ayuda a eliminar el peligro, o no da las condiciones para la atención hospitalaria y pone en riesgo la vida del cónyuge. Este es un acto ilícito que podría configurarse a un nivel de tentativa. Entonces, ¿qué cosa es lo que debe haber para la probanza? Debe haber un proceso judicial previo donde se determine ese nivel de participación de la gente. ¿Correcto? Debe haber un proceso donde se acredite que está sentenciado a nivel de autor como partícipe, como cómplice o como instigador del atentado contra la vida del cónyuge. Entonces no es así nomás. Tiene que haber un documento, en este caso un expediente judicial, hay que sacar las partes de las piezas procesales, ¿no es cierto?, de ese proceso judicial y presentarlo como prueba ante el juez civil, que acredite, como ya les había dicho, el nivel de participación y exista la sentencia de que el cónyuge atentó contra la vida de su pareja, para presentarlo dentro del proceso judicial. Luego, otro de los incisos que también forma parte de este artículo 333 es lo que se denomina la injuria grave que hace insoportable la vida en común. Y aquí hay algunos conceptos porque lamentablemente el Código Civil no define qué cosas son injuria grave, no te define qué cosa es adulterio, no lo define. Ha dejado a la doctrina y a la jurisprudencia que hagan esa labor. Entonces, aquí tenemos algunos expedientes, ¿no es cierto?, que nos dan a entender un poco qué cosa es esto de la injuria grave. El solo hecho de la demandante no representa prueba suficiente, además de que todos los actos acaecidos no configuran dicha causal por la falta de publicidad de la injuria, pues todo aconteció al interior del seno familiar y no delante de terceros extraños al mismo. O sea, tienen que hacerte una injuria pública para que se pueda demandar esto. Eso es una forma, no sé, me parece que no debería ser así. Tal vez podrías demandar otro tipo de causal, tal vez podrías demandar lo que es violencia, ¿no es cierto? Pero la injuria grave es entendida como aquel maltrato, no a un nivel de violencia, pero implica en todo caso una situación en la cual demuestras tu superioridad sobre la otra persona haciéndola quedar de una manera terrible frente a la sociedad, pero esa injuria debe ser grave, o sea, no es algo que se dé así nomás. El acto injurioso, nos dice esta otra jurisprudencia, se refiere a expresiones difamatorias vertidas por uno de los cónyuges contra el otro, ante varias personas y por escritos presentados a las autoridades. Es decir, que dichas expresiones importen una ofensa inexcusable que haga imposible la vida en común.
ese es el tema. No solamente el tema de la injuria debe ser lo grave que allí nos dice la norma, sino que debe hacer insoportable la vida en común de la pareja. De lo contrario, no estaríamos frente a un tema de injuria grave. Pero entonces habría que probar. Allí tal vez sí podríamos tener videos, podríamos tener documentos, podríamos tener algunos medios documentales, ¿no es cierto?, que sí puedan acreditar el tema de lo que es injuria grave. Y cuando hablamos de temas documentales, señores, debe usted saber que el Código Procesal Civil, dentro de lo que son los medios probatorios típicos, están los documentos. Y dentro de los documentos no solamente están los escritos, sino que documento también es fotografía, documento también es audio. Documentos también son, por ejemplo, fotocopias. Documentos también son planos, por ejemplo. Hay varias formas de medios probatorios. ¿Bien? Entonces, acá podríamos tener algún tema de medio probatorio que documente precisamente, por ejemplo, fotos, por ejemplo, audios, donde se haga esa injuria grave de manera pública y que ese tipo de injuria sea tan fuerte que haga precisamente insoportable la vida en común. Entonces hay formas de acreditarlo, ¿ya? Otra de las causales para lo que es la separación de cuerpos y de divorcio, tenemos, de acuerdo a lo que nos establece el inciso 5 del Código Civil, es el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a ese plazo. Entonces, aquí hay que analizarlo bien. El abandono debe ser injustificado, ¿ya? Y cuando hablamos de abandono injustificado, es que no hay una razón específica para otra persona, al cónyuge. Y además, es decir, no te ha sido por razones de trabajo, no te ha sido por razones de salud, y te has desentendido de tus obligaciones. Eso es un abandono injustificado. ¿Bien? Y ese abandono debe ser por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada de los periodos de abandono excede a ese plazo. ¿Ya? Aquí nos menciona que no basta el alejamiento injustificado de la casa o domicilio conyugal, que ya hemos mencionado, que está regulado en el artículo 36 del Código Civil, por parte de uno de los esposos, sino que se requiere además del elemento subjetivo consistente en la sustracción voluntaria, intencional y libre de los deberes conyugales. Los deberes conyugales son varios, pero principalmente son estos 3. El tema de la asistencia, y cuando hablamos de asistencia hablamos de alimentos, y cuando hablamos de alimentos no solamente es la comida. Los alimentos son todas aquellas situaciones que necesita la persona para su desarrollo. Alimentos va desde educación, vestido, alimentación, asistencia psicológica, todo eso es alimentos, ¿correcto? Pero en este caso la persona se sustrae de ese deber, se sustrae del deber de cohabitación en el domicilio conyugal y se sustrae también del deber tal vez de fidelidad, se sustrae a sus deberes, ya sea en este caso de manera voluntaria, intencional y libre, ¿ya? De los deberes conyugales, que no solamente incluye la cohabitación, sino también la asistencia alimentaria. Entonces, aquí la persona se ha ido. ¿Cómo se prueba esta situación? En primer lugar, su marido la abandona, no se sienta triste. Vaya a la policía y ponga de conocimiento el hecho. Y de ahí, si el bandido no regresa, cuente los 2 años. ¿Correcto? Cuente 2 años. 2 años continuos. ¿Correcto? Regresó dentro de los 6 meses. Ya, perfecto. Se volvió a ir. Nuevamente ponga.
¿ya? Y así puede ir usted sumando, ¿correcto?, los periodos de abandono cuando estos excedan por los 2 años. Y ahí va a tener usted la causal, bien, de cómo probar este tema del abandono injustificado. Bien. Además de los requerimientos que a lo mejor usted pueda hacerle del cumplimiento de sus obligaciones y que a la fecha no ha tenido ninguna intención de cumplir. ¿Ya? Por ahí usted puede ir probando esta causal de separación de cuerpos y de divorcio. Otro de las causas de divorcio o de separación de cuerpos establece el artículo 6, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Se entiende como vida deshonrosa a aquel proceder incorrecto de una persona que se encuentra en oposición al orden público, a la moral, al respeto de la familia, que son condiciones en las cuales resulta insoportable precisamente la vida en común, en hechos tales como la vagancia, la ebriedad habitual, entendiendo que la ebriedad habitual no es un borracho, ¿correcto? El borracho es aquel que toma a lo mejor todos los fines de semana. Ya. Eso tendrá por costumbre tomar todos los fines de semana, ya. ¿Eso lo convierte en ebrio habitual? No, señor. Ese es un borracho. Un ebrio habitual es aquel donde lamentablemente, por ingerir demasiado alcohol, cambia los valores de su organismo y necesita tomar para mantener en equilibrio su organismo. Estamos hablando de aquel que padece de alcoholismo. Allá, doctor, entonces el ebrio habitual es un alcohólico. Sí, tiene una enfermedad, ¿correcto? Y tiene que ser tratado. Y obviamente, la ebriedad habitual, el alcoholismo, genera situaciones de conducta deshonrosa que sí hacen insoportable la vida en común. La reiterada intimación amorosa con persona distinta del cónyuge, salidas injustificadas. Tal vez usted pueda tener fotos de una persona distinta a usted con su esposo ingresando a un hotel y usted puede pensar que ahí hay adulterio. Con esa foto no prueba que hay una relación sexual entre esas dos personas. Pero, por ejemplo, forma de probar que esa persona continuamente realiza esas conductas con la misma persona o con otras. Eso le puede generar a usted situaciones de conducta deshonrosa. Por ejemplo, que el caballero ingrese siempre a un hotel determinado o a varios hoteles con distintas personas, ¿correcto? Sin una razón aparente para ir a esos hoteles y se queda ahí algún tiempo. Eso a lo mejor no prueba que haya un adulterio, pero sí que hay una conducta deshonrosa, que a lo mejor para usted sí hace insoportable la vida en común. Entonces hay varias situaciones que pueden hacer insoportable la vida en común. La señora, por ejemplo, que se quiere dedicar al oficio más antiguo del mundo. Si bien es cierto, el dedicarse a eso es un oficio, sin embargo, ese oficio puede ser aceptado por el cónyuge o no. Si es aceptado, lo deja pasar, lo deja hacer, y eso dependerá de cada quien. Pero si se opone, ¿correcto?, puede dar lugar a este tema de separación de cuerpos y de divorcio. En todo caso, debe implicar la existencia de una conducta deshonrosa y que esa conducta haga insoportable la vida en común. La conducta deshonrosa importa actos repetitivos que revelan manifiesta infidelidad y atentan contra la armonía y la unidad conyugal. Bien, ahí hay que tener muchísimo cuidado.
Recuerdo que en una oportunidad, una esposa de un caballero tenía como oficio dedicarse a ser kinesióloga, es decir, a dar masajes. Y daba masajes en su spa, hasta que la señora, que tenía su título de oficio de haber estudiado para ser kinesióloga, comienza a ofrecer sus servicios a domicilio a caballeros de manera, digámoslo así, discrecional. Y el marido se da cuenta de eso. Y el marido precisamente quiere divorciarse porque ve los mensajes en el celular de algunas cosas tal vez subidas de tono que los clientes le enviaban a ella. Y eso le hacía presumir de que su mujer podría estar dedicándose a algo que a él no le gustaba y que eso implicaba una conducta deshonrosa que para él hacía insoportable la vida en común. En otras palabras, no quería que se dedicara a eso. ¿Habría estado haciendo la mujer algo malo? La mujer quería seguir haciéndolo. Pero de todas maneras eso lo tiene que merituar el juez. ¿Correcto? Eso en todo caso lo debe merituar el juez. Y hay que tener, obviamente, los medios probatorios necesarios de que acrediten de que eso es en realidad una conducta deshonrosa. ¿Ya? Otra de las... Entonces, doctor, ahí puedo yo tener videos, puedo tener fotos, puedo tener manifestaciones, puedo tener, sí, todos los medios probatorios, correcto, que el ordenamiento procesal civil generen para la probanza de esta causal. Otra de las causales es el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347 del Código Civil. El artículo 347 habla de la suspensión del deber de cohabitación. En caso de enfermedad mental o contagiosa de uno de los cónyuges, el otro puede pedir que se suspenda la obligación de hacer una vida en común, quedando subsistentes las demás obligaciones conyugales. Obviamente que el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que pueden generar toxicomanía implica una situación de riesgo dentro de una pareja. Entendiendo que la toxicomanía ya es la drogadicción, entendiendo como la adicción a las drogas, la dependencia a las drogas. No es lo mismo que las parejas a lo mejor quieren salir de lo común y tal vez drogarse entre ellos. Pero de ahí a generar toxicomanía es una cosa totalmente distinta. Es igual que el borracho o el alcohólico. Borracho es el que toma por costumbre, pero el ebrio habitual es el que ya tiene ese disvalor en su organismo. Lo mismo sucede con la toxicomanía. En la toxicomanía existe ese disvalor, donde precisamente la persona ha generado esa dependencia a las drogas. Y ustedes saben que una persona que genera dependencia a las drogas no solamente se pone en riesgo a su persona, porque es capaz de hacer cualquier cosa por lograr consumir drogas, sino que también puede poner en riesgo a su familia para poder obtenerlas. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado y sus actos, sobre todo sus actos jurídicos, pueden verse afectados en la voluntad por este uso de drogas. ¿Bien? Entonces ahí hay que tener cuidado. Otra de las causales hace referencia a la enfermedad de grave transmisión sexual, contraída después de la celebración del matrimonio. Para efecto de las enfermedades de transmisión sexual hay muchas. Tienen desde herpes genital, gonorrea, sífilis, clamidia, que son el tema de hongos, ¿no es cierto? VIH, que es el SIDA, verrugas genitales, triconomiasis, ladillas, que son los piojos,
que da el tema de lo que es sarna, VPH, que es el virus del papiloma humano. Entonces hay varias enfermedades de transmisión sexual. Se entiende que si tu pareja solamente tiene relaciones sexuales contigo y tú eres una persona que se cuida, no tendría ninguna razón de tener una enfermedad grave de transmisión sexual. Imagínate que tú eres una persona, un caballero, que nunca le ha sacado la vuelta a su mujer y que de la noche a la mañana te da sífilis. Eso lo debes haberlo contraído porque tu pareja estuvo con alguien que te contagió esa enfermedad. Hay que probar eso. Habría que hacerse pericias para efectivamente determinar la gravedad de esto. Hay otros que no son enfermedades graves de transmisión. Las ladillas no son enfermedades graves, pero sí te indica de que si tú te has cuidado, no tendrías por qué tener ladillas, ¿no es cierto? Si tú eres una persona que se ha cuidado, no tendrías por qué tener herpes, ni ninguna de las otras. Enfermedades graves de transmisión sexual son el SIDA, por ejemplo, la gonorrea, el chancro, situaciones en las cuales sí existe un contagio por parte de tu pareja, porque allí es lógico que esa persona ha tenido relaciones con otra, o con alguien que le ha pasado esa enfermedad y te ha contagiado. Sin embargo, aquí solamente el Código Civil habla de la enfermedad grave de transmisión. ¿Cómo se prueba esta causal? Pues obviamente con una pericia, con un informe médico que acredite el tema de enfermedad de transmisión sexual grave. Y obviamente esa enfermedad debe probarse en el tiempo de que se ha contraído con la fecha del matrimonio, donde se evidencie que es posterior a la celebración de este. ¿Correcto? Entonces, ese es el medio probatorio para acreditar la enfermedad de transmisión sexual como causal del divorcio. Esta causal que viene a continuación es bastante difícil de probar. Sobre todo porque te habla de la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. ¿Cómo dijo? Homosexualidad sobreviniente. Significa que antes no era y ahora es. Mira ese concepto que te da el código. Porque cuando tú vas a ver las causales de nulidad y de anulabilidad, la homosexualidad que venía de antes, eso puede ser causal de nulidad o anulabilidad del matrimonio. ¿Cómo, doctor? Eso, si es que es antes, es causal de anulabilidad o de nulidad del matrimonio. Sí, señor. Ya, vamos a verlo. Lo voy a mencionar, pese a que no es el tema de la charla del día de hoy, pero para que usted tenga en cuenta esa situación. Bien, nosotros habíamos mencionado las causales del artículo 274 sobre nulidad y 277 como nulidad. Bien. Si usted tiene su Código Civil a la mano y usted se casa con un hombre o con una mujer homosexual o lesbiana, usted debe presentar su anulabilidad del matrimonio dentro de los 2 primeros años. Eso no es esta causal. El artículo 277 señala, es anulable el matrimonio, inciso 5, por contraer, de quien lo contrae por error sobre la identidad física del otro cónyuge o contrayente, o por ignorar algún defecto sustancial del mismo que haga insoportable la vida en común. Se reputan defectos sustanciales la vida deshonrosa, la homosexualidad, la toxicomanía, la enfermedad grave de carácter crónico, la condena por delito doloso a más de 2 años de pena privativa de la libertad o el ocultamiento de la esterilización o del divorcio. La acción puede ser ejercitada solo por el cónyuge perjudicado dentro del plazo de 2 años de celebrado. Lo que yo les estaba diciendo. Entonces, si tú ves que tu pareja tiene estos temas de homosexualidad y crees que casándose contigo se va a componer y te das cuenta que sigue torcido,
solamente tienes 2 años para solicitar la anulabilidad de acuerdo a lo que establece el artículo 277, inciso 5 del Código Civil. Pero este caso es homosexualidad sobreviniente al matrimonio, es decir, después de los 2 años, te das cuenta de que por más que tú le has dado aquello que diferencia entre hombres y mujeres, a esa otra persona no le gusta lo que le das. Y más bien le gusta lo que tiene. La homosexualidad se caracteriza porque el individuo siente atracción sexual por otra persona de su mismo sexo, por lo que puede ser masculina o femenina. O sea, puede ser homosexual o puede haber lesbianismo. Las variantes que pueden presentarse en la homosexualidad van desde el aspecto y modales sexuales, como la bisexualidad, referida a individuos que sienten atracción sexual por ambos sexos, el travestismo, que se caracteriza porque el individuo experimenta una necesidad compulsiva de vestirse con ropa del otro sexo, y el transexualismo, en el que existe pérdida de la identidad de género. Y ahora han salido cualquier cantidad de muchas cosas más sobre esto. Tal vez usted pueda pensar o no de que existe ese tema de que debería tener las personas del mismo sexo la posibilidad de casarse. En el Perú eso no es aceptado, ¿correcto? ¿Deberían tener alguna posibilidad legal de unión? Sí, pero no en matrimonio. ¿Ya? O sea, puede haber algún tema de unión civil y esas cosas. Eso ya dependerá de la madurez del legislador más adelante, pero eso ya corresponde a una evolución de pensamiento. Pero tal como están las cosas en el Perú el día de hoy, ese tipo de uniones homosexuales no están reconocidas. Bien. Pese a que podría existir alguna situación de aplicación de derecho internacional privado, que es uno de los últimos libros del Código Civil para dar pie al reconocimiento, pero es muy difícil que eso ocurra. Máxime si el mismo Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse sobre alguna de esas cosas y no se pronunció sobre la competencia para el tema de lo que es la vacancia y todo lo demás, ¿no? En fin. Pero probar homosexualidad sobreviviente es bien difícil. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo lo pruebas? Videos, audios, eso no puedes ponerlo en un proceso. Doctor, pericia. ¿Pericia de qué? Pericia. No, no puedes. No, doctor, que dicen que le van a revisar. No, no pueden, pues. Lo único que quedaría ahí es que la persona que es demandada reconozca. Y vuelvo a repetir, a declaración de parte, relevo de prueba. Pero si no lo acepta salir del closet, está difícil. Entonces, probar esta causal es bastante difícil. Es más fácil acreditar el tema de conducta deshonrosa que este tema de homosexualidad sobreviniente al matrimonio. Sobre todo porque ahí es un tema ya bastante específico. La homosexualidad entiendo que es una conducta que va desde que eres pequeño hasta después. ¿No es cierto? Entonces, no puedes decir que hay homosexualidad antes del matrimonio y después ya no lo eres, o homosexualidad después del matrimonio, como es el caso que plantea el código. Eso habría que reformularlo, especificarlo si es que hubiera alguna reforma. Otra de las causales en el artículo 333 es el inciso 10 y hace referencia a la condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años impuesta después de la celebración del matrimonio. Aquí tiene que haber una sentencia que acredite esto. Esta causal no va ligada a ningún hecho en contra del cónyuge inocente, ya que básicamente está motivada por el hecho de una separación fáctica que impone la privación de libertad, bien por la existencia de una conducta reprobable. No se puede invocar esta causal el cónyuge que conoció el delito antes de casarse. La pretensión de separación de cuerpos o de divorcio por esta causal caduca a los 6 meses de conocida la causa o a los 5 años de producida. ¿Cómo se prueba? Con la sentencia que ordena la condena por delito doloso cuando hay pena privativa de libertad, cárcel,
por más de 2 años, ¿no es cierto? Obviamente debe ser impuesta esa sentencia después de la celebración del matrimonio. Otra de las causales es la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en un proceso judicial. Veamos. En este caso, la imposibilidad de hacer vida en común es un grado en el cual no sea posible la convivencia por el estado permanente de conflicto que se crea entre ellos, que para otros se trata de una definición abierta, por lo que corresponde al órgano jurisdiccional calificar el supuesto sancionado por el legislador. Mira lo que te dice bien, ¿ah? Imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Significa que para ejercitar esa causal tienes que acreditar que antes ha habido un proceso judicial donde se evidencie que no podían estar juntos. Este es el medio de prueba, ese proceso judicial anterior. Doctor, tengo un proceso de violencia familiar, maltrato psicológico. Intenta esa causal e intenta esta. Doctor, ¿entonces puedo utilizar varias causales? Sí, puedes intentar varias causales, dependiendo si tienes los medios probatorios para acreditarlas. Para la configuración, en todo caso, de esta causal, no se requiere que las partes, a fecha de interposición de la demanda, se encuentren separadas físicamente, como sí se exige en el caso de la causal de la separación de hecho, pudiendo continuar la convivencia vigente hasta que se decrete la separación definitiva. Pero ahí tienes que tener como medio probatorio el proceso judicial anterior. Otra de las causales, ya llegando ya a la parte final, tenemos el inciso 12 y el inciso 13. El inciso 12 nos habla de la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. El plazo es de si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos casos no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 355. Y el artículo 355 señala que ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio. Es decir, si yo soy el que me he separado por alguna razón justificada, imaginémonos, trabajo y todo lo demás, salud, qué sé yo no puedo intentarlo, tiene que ser el otro, que es el cónyuge ofendido. Pero, correcto, en este caso, sí puedo hacerlo si es que yo he sido una persona que he cumplido con mis obligaciones de alimentación, de asistencia. Porque si no, estaríamos en el tema de abandono injustificado. Este no es el tema de abandono injustificado. Yo fui el que me fui. Perfecto. En estos casos, no es de aplicación lo que establece el artículo 355. Aquí, si yo fui el que me fui por un tema de trabajo, de salud, qué sé yo, y cumplo con estos plazos, 2 años ininterrumpidos si tengo hijos mayores de edad, o 4 años si hay hijos menores de edad, y he cumplido con mis obligaciones como cónyuge para mi esposa o con mis hijos, sí puedo solicitar esto y el juez tendrá que ver la causal suficiente para determinar la separación de cuerpos o el divorcio ulterior. Y la última causal es la del inciso 3, donde nos señala que la separación convencional, después se puede realizar el divorcio mediante separación convencional, que es lo que se conoce como mutuo disenso, después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio. Doctor, yo llevo un año con mi marido y no lo puedo ni ver, ya no nos aguantamos, ¿puedo divorciarme? No, señorita, tiene que esperar 2 años para que ocurra separación convencional. En este caso, la separación convencional puede tramitarse en vía judicial, en vía notarial o en vía de municipalidades. La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior, dice, al tramitarse como un procedimiento no contencioso,
se encuentra regulado también en la ley 26.662, que es la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos, y deberá llevar firma de abogado que autorice la solicitud para efecto de lo que es el mutuo disenso en vía notarial. ¿Ya? Deberán llevar una solicitud, ¿no es cierto?, de separación convencional con un acuerdo donde se determine cómo es que se van a dividir los bienes, quién va a tener el tema de la tenencia de los hijos si es que hubieran hijos menores de edad. ¿Bien? En el caso de los procedimientos tramitados ante las municipalidades, la intervención del abogado solo será facultativa. ¿Cuáles son los efectos del divorcio entre cónyuges? Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. No hay más. Sin embargo, dice, si se declara el divorcio, estamos hablando ya de las consecuencias que regula el artículo 350 del Código Civil. Si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes propios o de gananciales suficientes, o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le puede asignar una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta del otro cónyuge. El excónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente. Imaginémonos que con este tema del COVID, un hombre abandonó a su esposa hace algún tiempo atrás, se fue con una amante, abandonó a su esposa, no tenían hijos, el hombre no tenía papás ni hermanos, se va con la otra mujer, en el tiempo del COVID lo abandonó, le dio enfermedad, perdió el trabajo, perdió la salud y ahora comienza a vivir en las calles. Es indigente. Y de buenas a primeras, un día de estos, va a la casa de su ex esposa, con quien ya se divorció, y esa esposa contrajo un nuevo matrimonio. Y le toca la puerta y le dice, alimenta. La ex esposa, que ya se casó, que ya está divorciada, deberá alimentarlo a este señor indigente. Y el artículo 350 nos da la razón, diciendo de que el indigente debe ser socorrido por su excónyuge, aunque hubiese dado motivos para el divorcio. ¿Cómo? Ese hombre que abandonó a esa mujer, en el ejemplo que estamos poniendo, que ahora es indigente y que además la mujer se casó, puede venir a pedirle socorro, aunque diera el motivo para el divorcio. El Código Civil dice que sí. ¿Es eso justo? No porque le pida a la mujer, necesariamente, porque eso definitivamente no pareciese muy justo. Pero ¿parece justo, acaso, que siendo obligación del Estado socorrer a los indigentes, traslade esa obligación del Estado a un particular, aun cuando ese excónyuge hubiese dado motivos para el divorcio? Eso es lo que no me parece justo. En todo caso, las obligaciones a que se refiere este artículo, nos dice este artículo 350, cesan automáticamente si el alimentista contrae nuevas nupcias. O cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la exoneración y, en su caso, el reembolso. El Código Civil, ya para ir terminando esta exposición que nos ha hecho un poquito más extensa, regula el tema de la separación de cuerpos entre los artículos 322 al 347, ¿no es cierto? Sobre todo lo que es suspensión de deber de cohabitación y del hecho, subsistencia del vínculo y del deber asistencial en lo que es separación de cuerpos. No procede la separación de cuerpos, como ya habíamos mencionado, si el cónyuge ofendido por adulterio lo provocó, lo consintió o lo perdonó. Y en el caso de lo que es la sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa, deben ser apreciadas por el juez en base a la educación, a la conducta y a las costumbres de los cónyuges. Existen plazos de caducidad en algunos de los casos, de acuerdo a lo que establece el artículo 339 del Código Civil,
y el juez va a determinar la patria potestad y la pensión de alimentos, sobre todo para los hijos menores, salvo el caso de separación convencional. Hay tema también de pérdida de derechos hereditarios, de acuerdo al artículo 343, y de indemnización por daños y perjuicios. Obviamente, si se ha determinado alguna causal, de la primera a la 12, del inciso 1 al inciso 12 del artículo 333, dará lugar a una indemnización por daños y perjuicios. ¿Bien? Y puede haber, en el caso de la separación de cuerpos, puede haber una reconciliación. Para el caso del divorcio, se disuelve el vínculo matrimonial y tiene que ser inscrito tanto en los registros públicos como en la RENIEC. ¿Correcto? En esos dos lugares se inscribe el divorcio. Extingue la asistencia entre los cónyuges, salvo los casos de excepción que acabamos de mencionar del artículo 350, la indemnización por daño moral, bien, que ya habíamos mencionado, el cónyuge culpable pierde los gananciales que proceden de los bienes del otro, hay también pérdida de derechos hereditarios, puede haber la reconciliación dentro del proceso hasta antes que se declare el divorcio. ¿Ya? Pues que a veces nosotros los abogados llevamos el proceso, está todo listo y justo antes del divorcio ulterior, después de la separación de cuerpos, se reconcilia. ¿Ya? Existe variación de demanda por separación, puede haber esa conversión. Hay declaración de judicial de separación y no de divorcio. Puede haber consulta de sentencia del divorcio y se dejan íntegros los deberes religiosos. Y también para el tema de divorcio existen plazos de caducidad. Entonces, ya para terminar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si es un caso en el que se va a ir por alguna de las causales, va a tener como consecuencia la extinción de las sociedades gananciales. En el país no hay regulados contratos prenupciales. Entonces hay que separar los bienes, ¿bien? Y ver que primero se pagan las deudas con los bienes sociales y si no alcanzan, se pagan las obligaciones con los bienes de la sociedad de gananciales, de los bienes propios, de manera de prorrata, es decir, en partes iguales de los bienes propios, si es que no alcanzan los bienes sociales. Tampoco está difundida la modalidad de separación de bienes en los matrimonios, y de acuerdo a la ley, para efectos de lo que son las pensiones, la pensión por manutención de los hijos puede alcanzar hasta el 60% de la remuneración. Los errores más frecuentes en el caso de divorcio es no recolectar las pruebas para el proceso. Por eso es que he dicho cuáles son los medios probatorios que se presentan dentro de las causales. Insistir en una demanda o contrademanda cuando no se tienen los suficientes argumentos. Generalmente, me demando. Y ahí hay que tener cuidado con eso. No responder a las demandas de divorcio. También ese es problema porque no tienes la oportunidad de defender. Si el tema es de mutuo acuerdo, mutuo disenso, como se conoce, puede costarse aproximadamente $600 en honorarios y gastos notariales, teniendo en cuenta a qué notaría vas a ir y también el abogado que vas a escoger. Por alguna de las otras 12 causales contempladas en la ley, los honorarios que generalmente cobran los abogados va de los $1,000 a $5,000. Así se cobra, ¿ya? Dependiendo de los bienes en disputa, y puede tomar un promedio de 1,5 años a 2 años. ¿Bien? Con esto hay algunas otras cositas, por ejemplo, el tema de la inscripción del divorcio en la SUNAR, en los registros públicos. Se tramita, ya sea este divorcio que se presente por la municipalidad, por el Poder Judicial o en vía notarial, si es no contencioso, y será judicial dentro de las causales 1 a la 12. Bien, deberá también inscribirse ante la RENIEC. Bien, y aquí hay algunas formas del proceso en que se realiza, pero de todas maneras estamos ya culminando el día de hoy esta exposición. Bien, no sé si hay algún tema de preguntas en lo que queden de minutos. Con esto estamos terminando nuestra exposición del día de hoy. Bien.
Muchísimas gracias, Arturo, por tan magnífica exposición, bueno, muy didáctica, muy ilustrativa. No sé si hay alguna inquietud del auditorio. Bueno, pueden levantar la mano, hay una opción en la parte inferior derecha, o pueden hacerlo también vía chat. Bueno, hay bastante saludo, hay bastante felicitación. Nuestra hermana de República Dominicana, Mirta Espada, que toda la noche se conecta. Bueno, un abrazo hasta República Dominicana. Ahí veo unos saludos de la señorita Elvia Elvia Melalit Dolci. Dolci Salirrosa, sí, sí. Sí, Sí, de María ella Jiménez es, también. Profesor, por bueno, aquí ella es de presente. casa prácticamente. De Judy Cabrera también. Sí. Muy Felicitaciones bien. a todos ustedes. ¿Eh? Bueno, yo voy a hacer algunas cuantas reflexiones. En las muchas ramas de nuestra ciencia jurídica, el derecho de familia, ¿no? Es una de las ramas más conservadoras que existen, ¿no? Y esto es tal vez por la naturaleza de la sustancia, vamos a llamarla así, ¿no? De los temas que aborda, ¿no? Y es por este mismo motivo o es por esta misma razón que merece una profunda revisión, desde mi humilde punto de vista. Porque los tiempos cambian, la sociedad misma cambia, y esto es algo que tiene que revisarse con mucho detenimiento, ¿no? Bueno, en lo que corresponde al divorcio, yo me voy más que por las causales, ¿no? Yo me voy por el tema de el acuerdo, de la manifestación de voluntad que recién está dando sus primeros pasos, diría yo, ¿no? Bueno, la regulación del divorcio en nuestro país, poco o nada ha cambiado en el último siglo, vean, en el último siglo, ¿no? Porque lo que hace nuestro código de 1984 es recoger lo del anterior código, ¿no? Con algunas pequeñas adecuaciones, diríamos, ¿no? Bien, y esto se refleja, ¿no? En la falta de adaptación a los fines o a los principios constitucionales imperantes hoy en día. Ojo, hay una constitución escrita, hay una constitución formal, y hay otra constitución que se viene escribiendo todos los días por parte de la Administración de la Justicia Constitucional. Cuidado. Y que no siempre se toma en cuenta, ¿no? Y esto es, sin ir muy lejos o sin ir muy atrás, el tema del reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y su esposo o su pareja mexicano, ¿no? Esa es una norma, ya. ¿Y cuáles son esos principios constitucionales imperantes? El libre desarrollo de la personalidad, por un lado, ¿no? La dignidad y la intimidad, y la concepción de la persona como fin y no como medio. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. La persona es el fin, la persona no es el medio. ¿Bien? Bueno, las últimas modificaciones, o la última modificación, diría yo, es la incorporación, o fue la incorporación de la separación de cuerpos como causal de divorcio. ¿Ok? Pero esta modificación no respondió a las expectativas que sobre ella se pusieron.
porque se pensaba que de esta manera el tema del divorcio iba a tener cierta presteza o cierta celeridad, ¿no? No fue así. Y el último intento, ya esto estamos hablando de algo reciente, ¿no? El divorcio express, que es el divorcio notarial y municipal. Esto, señores, es una solución parcial y para ello hay que ir a la justificación, a la exposición de motivos que decía para aligerar la carga procesal. Oiga, ¿qué porcentaje de la carga procesal representaba un divorcio judicial por mutuo acuerdo? Yo creo que el 0.00001 por ahí, ¿no? O sea, no se ha resuelto gran cosa en realidad, sino que se le ha dado una fuente de ingresos para las notarías y para las municipalidades. Más es para las notarías que para las municipalidades, porque no todas han implementado el tema, ¿no? Entonces, el divorcio notarial y municipal es una solución parcial que está dirigida exclusivamente a un sector de los cónyuges que no, o que se pueden, perdón, que pueden ponerse de acuerdo en todo, régimen de visitas, el tema de la sociedad de gananciales, etcétera, o que simplemente no tienen nada. Porque es o todo o nada. O te pones de acuerdo en todo, en la liquidación de la sociedad de gananciales, ¿no? El régimen de visitas, en la pensión de alimentos, etcétera. Bien, eso camina. O si no tienes nada, no tienes hijos, no tienes propiedades, es al toque, como dicen los chicos. Entonces, esto es una solución parcial desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Lo que nos lleva a las siguientes reflexiones, ¿no? Y es que en nuestro país, en el Perú, solo se regulan las causas de divorcio remedio y las causas de divorcio sanción. Y creo que son 12 las causas, ¿no? O 13, no sé. Bueno, tú ya me corriges, Arturo, después. Son, en realidad, para efectos de lo que es el divorcio como sanción, son los 12 primeros incisos del artículo 333. El divorcio remedio, que es el que debería venir de mutuo acuerdo, es el que se regula en el inciso 13 del mismo artículo, ¿no? Exacto. Pero ¿dónde queda, desde mi punto de vista, dónde queda el tema de la manifestación de la voluntad? Oiga, ya no queremos, pues. ¿Ya? Entonces, falta ahí el tema del divorcio incausado, como se llama en otras legislaciones o en el derecho comparado. Ahora, el divorcio quiebra. Bueno, que acá no se usa mucho ese término. El divorcio quiebra es cuando haya la imposibilidad de hacer vida en común. Ya no te aguanto, ni tú me aguantas. Pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Esto puede ser un paso previo al divorcio incausado. La imposibilidad de hacer vida en común. Ahora, si nos vamos hacia el divorcio consensual, ¿no? Como muy bien lo has dicho, es un tipo de divorcio remedio en donde prima, pues, la voluntad de los cónyuges. Pero esto debe ir más allá. ¿Por qué? Porque acá no se trata de quién gana, quién pierde, sino de mantener el respeto, la armonía, la tolerancia entre los integrantes del grupo familiar. Ojo, porque no solo se habla de la pareja, están los hijos, y ahora que hay otras formas de familia, bueno, a mí me llamó la atención aquella primera vez que escuché familia ensamblada, y yo me imaginaba pues una máquina, un carro, ¿no? Ensamblado, una cosa,
pero me explicaron después que es una familia ensamblada, ¿no? Es alguien que ya tenía una familia y con otra Incorpora a los persona que miembros. también tenía la suya y se ensamblan. Bueno, en fin, no hay que dejar de lado el mandato constitucional, y esto es algo que nos puede servir, ¿ven? Y es respecto a las causas del divorcio. Hay que tomar en cuenta en el análisis que yo planteo el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Yo no puedo complicar el desarrollo de mi personalidad porque estoy atado, pues. No puedes desarrollarte tranquilamente, no Claro, podrías. No. claro. Entonces, y está también el derecho fundamental a la intimidad familiar. Nadie tiene por qué meterse en lo mío, pues, ¿no? Hay una intimidad familiar. Y estos preceptos son compatibles, ojo, con el divorcio incausado. Sobre el tema del divorcio incausado, sí, es verdad, hay varias legislaciones que incorporan el divorcio incausado, pero lo que ocurre en el caso del Perú, y tal vez por eso lo mencioné en su momento, es de que el matrimonio no es visto desde la perspectiva de lo que se conoce como el acto jurídico, porque en un acto jurídico, la sola voluntad crea la relación jurídica, ¿no es cierto? En un acto jurídico, el acto jurídico por definición es la manifestación de voluntad que crea, regula, modifica o extingue la sola manifestación de voluntad, una relación jurídica. Pero en el Perú se toma más bien la posición de el matrimonio como institución, A donde si eso, bien es cierto, okay, sí. existe la voluntad y libertad de las partes de contraer el matrimonio, una vez que han dicho sí acepto, ¿correcto? ¿Persiste usted con su intención de casarse? Sí, porque no le preguntan si lo quiere o no lo quiere, solamente en el matrimonio civil, que es el que tiene efectos jurídicos, no le preguntan si lo quiere o no lo quiere. Después de haber leído los artículos, le preguntan si persiste en su intención de casarse. Y las personas no prestan atención a lo que el registrador del Estado Civil les está diciendo. Ellos están pensando en la fiesta, están pensando en la luna de miel, están pensando en varias cosas. Entonces, ¿por qué no ha habido o no ha prosperado el matrimonio incausado en el Perú? Porque la sola manifestación de voluntad no crea el matrimonio. En otros países, el matrimonio es visto como contrato. En otros países, sin irse muy lejos, acá en Piura, uno pasa la frontera y en el Ecuador, el Código Civil ecuatoriano le dice a sus ciudadanos que el matrimonio es un contrato formal. En el Perú no es un contrato. Es una institución. Es una institución. Entonces, por eso tal vez puede ser que no haya prosperado A el tema eso, del matrimonio incausado, el del divorcio incausado, y que tampoco existan las capitulaciones, donde yo digo, esto sí va a la sociedad ganancial, es esto no. ¿No es cierto? Por esa razón. Ahora, ¿eso a podría eso, cambiar? Claro. a eso quería llegar yo. Uh-huh. Es que hay un principio que es el de la promoción del matrimonio que está contenido en la Constitución La peruana. Constitución. Ojo, la Constitución peruana promueve el matrimonio, ¿no? Pero esto no podría ser un obstáculo para la configuración de un divorcio incausado. Es más, lo puede potenciar. Sí, claro, porque ahí hay que entender una cosa. O sea, la Constitución dice promueve el matrimonio, pero no Claro. dice en ningún momento que lo proteja. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, Bien. promover y la acción del Estado acaba simplemente a veces con los temas de matrimonios masivos, Sí. pero no con una debida promoción. O sea, si yo voy a promover una institución como el matrimonio, como Estado debo tener la obligación de instruir a las personas sobre lo que van a realizar. A lo Pero que te estás metiendo. lamentablemente, no lo hace. A lo que te estás metiendo. No lo saben. Bien, esto nos debe llevar a la reflexión sobre dejar de lado un sistema divorcista ineficiente y dañino
para la familia y para la sociedad. Todos terminan dañados al final, porque es una lucha a muerte, ¿no? No es fácil a veces mantener la Claro. unidad en un matrimonio para Entonces, algunas personas, ahí, ¿no? Sí, ahí, pues. para los que son conciliadores especializados en familia como tú, yo creo que hay que dar paso ya a la negociación en temas de familia. Uh-huh. A ver, un negociador. Y se pueden poner de acuerdo. Bueno, quédate con todo, pues, ¿no? Ya, quédate con todo, pero fírmame esto. No hay Para ningún promover problema. el tema de mutuo acuerdo, pues, ¿no? Claro. Entonces, debemos tomar en cuenta el divorcio incausado desde mi humilde punto de vista. Ahora, En este tema precisamente de la conciliación, escuchaba también al doctor Barsi Rospigliosi Enrique. en sus conferencias el tema de que a veces las personas tienen arreglado todo, así como habías mencionado. El tema de la tenencia, el tema de la pensión de alimentos para el caso de los hijos, la división de los bienes de las sociedades gananciales, pero decía el doctor Barsi, en lo que no se han puesto de acuerdo es en con quién se va a quedar el perrito. Sí. Y Sí, por sí. eso ya no hay acuerdo. Sí. Y el acuerdo debe ser absolutamente en todo, y por eso fracasan a veces algunas de estas conciliaciones, por pequeños detalles. El ejemplo del Exacto. perrito es un caso, pero pequeños detalles donde las partes no quieren ceder, cuando hay situaciones que son más importantes, ¿no es cierto? Pero eso ocurre sí en el tema de lo que son las conciliaciones. Y cuando ya no hay conciliación, ya no hay acuerdo y ya no se puede hacer ese tipo de proceso. Exacto. Entonces, lo que yo recomendaría, bueno, o lo que diría como recomendación, a modo de recomendación, es que podemos aprender mucho del ejercicio del derecho comparado, como bien tú has mencionado, Ecuador. Puede ser de mayor importancia, inclusive, cuando estudiamos y analizamos esta importante rama del derecho, que es el derecho de familia, ¿no? Y en nuestro país, esta rama necesita nuevos aires. Un comentario Eso. justamente en el tema de lo que es el Código Civil ecuatoriano. El Código Civil ecuatoriano, en las conferencias en las cuales me ha tocado ir al vecino país, revisando justamente este tema, porque fue una de las primeras conferencias que dicté, fue precisamente sobre el tema del matrimonio. Ellos ven al matrimonio como un contrato, pero establecen de que dentro de sus finalidades está la procreación. Entonces yo les pondría el caso, ¿y qué pasa si la mujer o el hombre es estéril o no pueden tener las relaciones por algún tema de impotencia o de situaciones y no puedes concebir? Eso significaría que Incumplimiento de contrato. no podrías cumplir con el contrato, y eso devendría en una resolución por incumplimiento de las obligaciones o de los fines del contrato, ¿No? y no está regulada esa forma de extensión, Sí. lo cual lo llevaría a hacer algo que está írrito ahí y que no puede darse. Exacto. ¿No? Eso es lo que nos debe hacer reflexionar, como decía, y en nuestro país, esta rama importantísima, que es el derecho de familia, requiere pues nuevos aires, nuevos tiempos, ¿no? Al ser una rama que se mantiene en muchos aspectos o en casi todos los aspectos inconmovible. Es una rama muy dura, en realidad. Bueno, no importa, pues. Acá vengan, peleense por las cosas, peleense por los hijos, peleense por el perro, pero peleense. Y eso no puede ser, ¿no? No, pues no puede ser. Esto No puede ser. tiene que responder el derecho de familia, tiene que estar acorde a la evolución de nuestra sociedad. El derecho tiene que avanzar conforme avanza nuestra sociedad. Bueno, Arturo, hemos llegado a la parte final. Bueno, un breve mensaje de cierre ya para... Sí, dos finalizar. cositas quería mencionar porque lo he visto en el chat que nos mencionan, por ejemplo, acá me hablaban del tema de los alimentos, en el tema de lo que es el divorcio. En el tema de lo que es el divorcio, cesa la obligación entre marido y mujer
de alimentación. Pero el Código Civil regula situaciones de excepción, es decir, que no son la regla general, ¿correcto? Cuando la otra parte no tiene bienes gananciales suficientes para subvenir a sus necesidades, puede asignarle al juez que la otra persona le pase una pensión alimenticia dentro de los porcentajes de la tercera parte de la renta de aquel. El caso del indigente también es un caso excepcional, ¿correcto? Donde la norma señala que debe socorrer. No dice la palabra alimentos, Socorro. pero obviamente sí está obligado a socorrerlo. Ahora la pregunta es, si ya se casó, en el ejemplo que yo había puesto, la señora se casó, el marido, el nuevo marido, debe también trabajar para pasarle los alimentos. La pregunta se resuelve con lo que establece el artículo 316 del Código Civil. El artículo 316 del Código Civil dice que son de cargo de la sociedad, es decir, de los dos nuevos esposos, inciso 2, los alimentos que uno de los cónyuges esté obligado por ley a dar a otras personas. Entonces, esa obligación de la ex esposa de socorrerlo, en el ejemplo que había puesto, también debe ser compartida por su nuevo esposo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué otras causales deberían darse dentro del Código Civil? Pues tomo lo que el doctor Willy Ramírez había mencionado, precisamente el tema de lo que es el divorcio incausado. ¿Bien? Porque hay algunas cosas que sobrepasan las causales, ¿no es cierto? Y que no necesariamente por el mismo tema de la situación íntima de la familia, no necesariamente deberían exponerse. Entonces ahí debería venir el matrimonio incausado. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿me escucha? hay una intervención de Antonio Tinajero. Bueno, yo recomendaría en lo sucesivo que cuando hay una estación de preguntas, de comentarios, ustedes expresen sus ideas, inquietudes, etcétera, y no esperar hasta el final de la conferencia, cuando estamos a punto de cerrarla, para que se hagan presentes. Pero aún así, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro buen amigo Antonio Tinajero, desde Lima Sur. Sí, doctor Zapata, ¿me escucha, no es cierto? Sí, doctor. Gracias. Doctor, son dos preguntas, una con la posibilidad de hacerle una repregunta en función de su respuesta, y la otra pregunta es un poquito con cierta inquietud. Dígame, doctor, los que inician una convivencia pueden otorgar escritura pública de separación de patrimonios. Esa es una pregunta, esa me permite, por favor, La ojalá respuesta, caballero, es no. No. No No. obstante que ¿Por la ley... qué? ¿Por qué? A ver. Está bien. Voy a explicar por Un qué. ratito. La segunda pregunta, doctor, antes que me continúe, es, doctor, si usted habló sobre la posibilidad de el divorcio por la causal de atentado contra la vida, y para eso requiere, si mal no recuerdo, un proceso judicial o una Una sentencia. sentencia. Uh-huh. Correcto. Doctor, dígame, en el proceso civil propiamente dicho, sin necesidad del proceso penal, ¿se puede ahí acreditar el atentado contra la vida? Esto guarda relación, doctor, con la inquietud en función del caso O.J. Simpson, en el cual no se declaró inocente, pero refieren los precedentes o la historia de que, si bien es cierto, no pudieron declararlo culpable en sede penal, pero sí lo declararon culpable por atentado contra la vida en sede civil. Entonces, esa es mi inquietud, doctor. Gracias. A ver, bien. En el caso de lo que es, si es que las partes pueden otorgar, en casos de una unión de hecho, escritura pública, el artículo 326 es bien claro del Código Civil. Señala de que la unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por varón y mujer libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales.
no hay un tema de separación de patrimonios. Y los notarios son precisamente personas que deben regular o deben revisar la legalidad de los documentos que se realizan ante las notarías. Si un notario hiciera algo de esa naturaleza, estaría yendo en contra de lo establecido en el artículo 326 del Código Civil. ¿Bien? Entonces, eso es por un lado. Respecto al otro, en lo personal, debería haber una sentencia en materia penal que determine el grado de participación. Y el juez penal es el que debe precisamente determinar la existencia de la vulneración de los bienes jurídicos tutelados. Eso no lo hace un juez civil. El juez civil solamente debería revisar si es que existe la preexistencia declarada judicialmente del atentado contra la vida del excónyuge. De no ser así, le estaríamos trasladando el pronunciamiento a un juez civil sobre un hecho que tiene naturaleza penal. ¿Bien? Es mi punto de vista. ¿Bien? Doctor, disculpe, ahí venía en la primera, respecto a la contrapregunta, cuando usted refiere de que el notario tendría que ser una especie de garante de los actos de las partes, pero Así es. dígame usted si yo, en el caso mío, por ejemplo, yo voy al notario, le digo, ¿sabe qué? Voy a yo contraer matrimonio con ella, es mi palabra, la palabra de ella, y otorgamos la escritura pública, porque la ley dice bien claro, antes de la celebración del matrimonio. Es más, otorgar la escritura pública, inclusive, la ley mismo prevé de que si es que no se celebra, no surte efecto. Entonces, permítame, con todo respeto, discrepar en esa partecita, no obstante que no tengo a la mano, digamos, precedentes que refuercen mi postura. El Pero Código Civil dice lo siguiente respecto de eso, ¿no? O sea, cuando uno se va a casar, debe tomar la decisión con su futura pareja de si van a tener o no van a tener separación de patrimonios. Diferentes en el caso de lo que ya habíamos mencionado de unión de hecho. Pero para efectos del matrimonio, el Código Civil regula esa situación en el siguiente inciso. A ver, veamos, en el siguiente artículo. A ver, veamos. Para el caso del matrimonio, tenemos acá el régimen patrimonial. Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedades gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Ojo, comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Si no se han casado, ese acto no tiene validez. Es un acto que tiene efecto suspensivo, ¿no es cierto?, a la celebración del matrimonio y recién ahí tendrá validez. Si usted hizo la separación de patrimonios y no se... ese acto no tiene efectos jurídicos porque estaba diseñado para un régimen dentro de la vida matrimonial. De no haberse casado, ese acto ha quedado ahí suspendido. ¿Bien? Esa es la idea. Ok, gracias, doctor. No de que eso de invocar la validez o invalidez, bueno, yo un poquito no quisiera disentir, pero ya el doctor Willy ya me ha dado mi café, así que mejor voy a seguir con el té, porque y la invalidez es diferente de la falta de efecto. Casualmente es válido cuando se da la condición, se convierte en tener efecto. Pero lo dejamos para una segunda, que el doctor creo que va a ser un diplomado. Seguramente. Hasta luego. Sí, es un Gracias. tema Buenas noches. bastante importante, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al amigo y colega Arturo Zapata Avellaneda desde la cálida Piura y a todos los que han asistido esta noche a esta muy exquisita conferencia y a nuestros seguidores del extranjero, en el caso puntual de República Dominicana esta noche, invitarlos a toda esta semana que está llena de eventos
académicos. Esta fue la videoconferencia número 131. 131 videoconferencias ininterrumpidas de lunes a viernes a las 7 de la noche, completamente gratuitas. Lo único que se tiene que hacer es darle like a nuestras redes y compartir o promocionar nuestros eventos, que como ya se dijo, no tienen costo alguno y cuentan con certificación. Arturo, ha sido un verdadero placer verte y espero estar muy pronto en nuestra cálida Piura para comernos un buen pasado por ceviche. agua. Un Uy, pasado por hermano. agua. Bienvenido, ¿ah? Bienvenido. Gracias. Gracias Gracias, también a ustedes por la Arturo, invitación. y gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias. Hasta Gracias. luego.